Jean Camargo. Realizaré la presentación de las diferencias y similitudes entre el contrato público-privado. Los integrantes de ese grupo son Ángela Yasmín, Luna Velandia, Mauri Rodríguez, Yuri Moreno. Presentado a Álvaro Vázquez. Estudiamos en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Administración de Empresas en el área de contratación pública y privada. Iniciamos con la diferencia entre el contrato público y privado. Decimos que el contrato público se celebra por entidades estatales o por entidades jurídicas, se hace en forma de licitación pública, buscan beneficio social, se tramitan de forma legal, debe cumplir cierta documentación para cualquier licitación. La invención del Estado vigila que los recursos sean destinados correctamente y cuenta con un registro de inscripción único de proponentes, mientras que el contrato privado se forma por dos partes, pueden ser jurídicas o natural, no necesita de licitaciones, busca un beneficio propio, no requiere de tanta documentación. Su proceso es muchísimo más sencillo ya que está entre partes naturales o jurídicas, como ya había dicho. La inversión es privada y recibe mejor ofertas de propuesta. Las partes del contrato podemos ver que inicia con el título, que es donde indica la naturaleza del contrato, el cuerpo, que es donde va la sección que identifica las partes involucradas y se brinda la información contextual como la fecha, la firma, el contrato, etc. La exposición, que se relaciona los antecedentes y hechos registrados y se incluyen las cláusulas o cualquier otra cosa que dé con el contrato, y el cuerpo normativo está detallado los pactos suscritos entre las partes de la eventualidad como sanciones y otras. El cierre, donde va la firma de ambas partes, y los anexos, si es en caso, si requiere algún documento o algún papel. El contrato público nos basamos según el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, donde el contrato se puede incluir, modificar, puede ponerse condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones de las partes considerables. En este artículo enmarca todo como tal se hace la licitación, cómo se hace todo el proceso para un contrato público, mientras que en el contrato privado nos regimos según el artículo 822 de la Ley Civil, donde expresa los 4 elementos exigidos para los contratos privados, los cuales son la capacidad, el consentimiento, el objeto o el objetivo a que se va a llevar y las causas lícitos que aplican. Los principios del contrato. Podemos ver el principio de transparencia, que ante todo la garantía del cumplimiento, que sea todo transparente. Esto está en el artículo 24 de la ley de 1993 que habían nombrado anteriormente. El principio de la economía se pone en práctica en la planeación, el desarrollo de la fase preliminar de la contratación. Este busca garantizar la selección objetiva, nos indica que se debe ser eficiente, efectivo y eficaces en la contratación. Esto está en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Tenemos el principio de la responsabilidad, que es aquella que nace sobre los servidores públicos y los contratistas. Este principio obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación. Este principio está en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. El principio de la selección objetiva, que en donde se debe dictar el precio, el plazo, el cumplimiento del contrato, la calidad, la experiencia, entre otros. En este se debe
decidir y poner en cuenta todo lo que acabo de nombrar anteriormente. Este principio está en el artículo 29 de la ley 80. El principio de contrato público. Otro principio del contrato público es el principio de la publicidad, que se manifiesta de formas, como deber y como derecho. Por una parte, el deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administradores la totalidad de las actualizaciones que se realizan dentro de los procesos de selección de sus contratos. El principio de buena fe, que es asumir las posturas o actitudes positivas de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. El principio de la igualdad, que implica el derecho al particular en el proceso de selección. En las licitaciones tiene que hacerle la oportunidad a cualquier persona siempre y cuando cumplan con las obligaciones, siempre y cuando cumpla con los papeles y diferentes documentos que se piden para la licitación. El principio de libre ocurrencia, que busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos del derecho integrado al contratar con el Estado mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. El principio de planeación, que impone que las decisiones de contratar no sean las de imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca reglas, necesidades de la comunidad. La omisión del deber de planeación, que se manifiesta en el principio de la economía y tiene su finalidad de asegurar que todo el proyecto esté procedido en los estudios y órdenes técnicos financieros. Y por último, el principio de previsibilidad, que implica la sujeción plena de la identificación típica y asignación lógica y proporcional entre las partes intervenientes de los riesgos o contingencias del contrato, de esta manera tal que la estructuración del negocio se haga sobre una base anticipada lo más completa posible. Para los principios del contrato privado, vemos el principio de la autonomía de la voluntad. Su importancia reside en que la manifestación de voluntad se realice en libertad, es decir, implica que el reconocimiento de un poder de autorregular los propios objetivos e intereses de ambas partes. El principio de obligatoriedad, fuerza vinculada del ente, está en el artículo 1278 del Código Civil, que establece que los contratos son obligatorios, cualquiera que sea forma en que se haya celebrado, siempre que en ellos ocurran las condiciones especiales para su validez. El principio de relatividad del contrato. Según este principio, la eficacia del contrato es relativa. Esto solo produce efectos entre las partes contratantes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1091 y 1257 del Código Civil. El principio de la causa correcta nos dice que no puede haber un contrato sin un motivo suficiente para generar este contrato. Tiene que tener una causa que manifieste y que se celebren en ambas partes de igual manera. El principio de consensualismo. Este principio nos dice que ambas partes deben tener la misma razón y estar de acuerdo para poder celebrar un contrato eficazmente y que tengan igual lugar en ambas partes. El principio de sociabilidad o solidaridad, que genera una suerte de amortiguamiento sobre la voluntad de las partes.
restándole la posibilidad de celebrar contratos con cláusulas extraorbitantes y protege lo pactado por las partes. El principio de la inalterabilidad, que se debe respetar lo pactado por las partes cuando ello sea lícito y posible. El principio de la eficiencia se relaciona con el sistema asignado de recursos que garantice su aprobación en donde éste reconozca y garantice esta asignación de recursos no es otro que el derecho contractual.